En esta última semana hemos conversado mucho del tema de gestión pública, sobre todo cuando hemos visto lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país, a partir de las lluvias y el ciclón Yaku, y cómo ha impactado profundamente en todo lo que la gestión debió haber resuelto previamente. Flavio Aucejo es experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y está con nosotros. Y es un gusto conversar con él porque siempre nos ayuda a entender aspectos importantes de la gestión pública. Flavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vi una nota que te hicieron donde señalabas lo siguiente, Flavio. La reconstrucción y el número de afectados habría sido menor si las autoridades hubieran invertido oportunamente en la reducción de riesgos y prevención de desastres. ¿Por qué si hay dinero en la gestión pública no hay prevención? Varias razones hay. Y creo que la principal es que las autoridades tienen una mirada de corto plazo. Ok. ¿No? Entonces, a ver, con esto no es una crítica en realidad, se justifica. Tú tienes un alcalde, un gobernador que apaga incendios, digamos, pero situaciones mira, complejas. Conozco muchas historias, ¿no? Ese día el gobernador tiene que atender 60 personas, lo están esperando en su despacho. Un día cualquiera que llega. Porque el puente, porque el acceso, porque el canal, porque la escuela. Es decir, hay una permanente demanda por acción gubernamental a nivel regional y a nivel municipal. Que no lo deja pensar, que no lo deja reflexionar, mirar hacia adelante. Y él tiene que responder a la población que la tiene literalmente en la puerta de la oficina. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, ya, eso es uno. Segundo, la mirada que tiene la autoridad es una mirada, acuérdate, no hay reelección. Solo mira su periodo de gobierno. Y como es natural, quiere dejar pues un legado. Seguro. ¿Sí? Entonces, además es político, quiere hacer carrera política. Exacto, también. porque después quiere ser congresista o quiere ser gobernador. Así es. Eso es totalmente legítimo. ¿Ya? Entonces necesita dejar huella en esos 4 años y tú no dejas huella construyendo una carretera que su ciclo de inversión puede ser 12 años. Entiendo. Si son carreteras regionales. Segundo factor. Tercer factor, tú tienes que no hay en nuestro país, en nuestro ADN de la autoridad, el tema de la mirada de planificación. ¿Qué significa planificar? Establecer el curso de acción futuro. Entonces, mi futuro es de 4 años, no es un futuro que tenga una lógica de cuando venga, como el fenómeno del niño o la niña, que pueden venir en 8 o 10 años, ¿no es cierto? Entonces, no tengo esta lógica de prevención, que es lo más importante cuando hablamos de la gestión de riesgo de desastres. Ya habrá tiempo para preocuparse de esto, dirían. O se encargará el otro. O se encargará el otro. O se encargará el otro. A mí no me va a tocar. Entonces se encomiendan a la Virgen y dicen, ojalá no nos pase. Y otros factores más. Pero yo creo que esos 3 elementos son los que te explican que no invierten eso. Pero hay un elemento adicional, y eso ya vamos un poco a qué hacer, ¿no? Me estoy adelantando probablemente. Es, oye, ¿por qué no miramos el tema de la prevención como un éxito político? ¿Por qué no lo vendemos? No lo destacamos, claro. ¿Por qué no lo vendemos como yo fui el que hizo que tú no perdieras cuando ocurra? Entonces, creo que hay que cambiar un poco el chip de las autoridades y venderlo. Así como yo soy el que construyó el colegio, yo soy el que construyó el dique que hizo que el río no se salga. De acuerdo. Ahora, dirías tú que la necesidad de capacitar, de fortalecer las capacidades de gestión es tanto o más importante en la autoridad política como en el gerente o en el director de un municipio, de un gobierno regional. ¿A quién capacitarías antes en la urgencia? Al director municipal. Porque el director municipal es el que está en contacto directo con la problemática que tiene la población concreta. ¿Ya? Y en consecuencia, él es el que tiene que tener las mejores habilidades, capacidades y competencias para poder actuar reactivamente, pero sobre todo preventivamente. Mira, aprovecho tu pregunta. Nosotros estamos justamente en la etapa de reclutamiento del programa de gobernabilidad. ¿Ya? Este es un programa que hacemos entre la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad y la CAF. ¿Ya? Ahora, lo que estamos haciendo, este es el segundo año, es una versión distinta. Es un programa que tiene muchos años en la escuela, pero ahora la CAF dicta con profesores internacionales la mitad del programa. Que es la Comisión Andina de Fomento. ¿no? Así es, que es un banco ahora, ¿no es cierto? Entonces, ellos, ¿qué es lo que están promoviendo? Justamente elementos como gestión de riesgo de desastre. Nos están incorporando, buenísimo. Y lo importante es quiénes van. Buena parte de los alumnos son funcionarios municipales, porque se dan cuenta que necesitan información para poder tomar
mejores decisiones, porque decisiones toman, pero no necesariamente son las que se hacen sobre la base de la evidencia, como decimos ahora, de los elementos para poder tener una respuesta efectiva frente a demandas ciudadanas. Pero una autoridad política que además sí conoce el Estado, ¿puede ir más rápido? Porque es el que toma decisiones, es el que lidera la corporación, ¿no? Y ahí entramos a otra dimensión, y es que lamentablemente la forma en la cual opera una organización pública, municipio o gobierno regional, es utilizando los sistemas administrativos. Así es. Planeamiento, presupuesto, abastecimiento, donde están las contrataciones, inversión pública. Son de los 11 sistemas, esos son los 4 más importantes que son los que te permiten funcionar, ¿no es cierto? Bueno, también está contabilidad, tesorería, ya. Ninguno de esos sistemas se pensó para que conversen entre sí. Ah, amigo. Fueron pensados como compartimientos estancos. Y son sistemas que tardan en poder echarse a andar. Tú presupuestas una vez al año. Entonces, y para presupuestar, para que presentes esa propuesta presupuestal este año, que es a mitad de año, lo debiste preparar el año pasado. En consecuencia, tienes que tener una mirada de largo plazo, saber qué cosa quieres, para poder decir, oye, esta es la plata que necesito para construir, para hacer esto. Pero si yo soy una autoridad ciudadano de buena fe, que quiere hacer algo por su pueblo, pero conozco sentido común de cómo funciona el Estado, entro el primer año, voy a hacer lo que me dejó el anterior. Segundo año, me estoy informando, pero preparo mi presupuesto para el tercer año, en donde más o menos la veo. Cuarto año, me estoy yendo. Claro. De acuerdo. Ahora, el otro día estuvo con nosotros la responsable de la Escuela Nacional de Gestión Pública, de Servir, ¿no es cierto? Que nos contó los esfuerzos que estaban haciendo, becando, dando cursos, talleres, inducciones, en fin, estaban muy metidos en eso. Si eso está haciendo Servir y está haciendo las cosas de esta manera, ¿qué no está haciendo bien Servir que no llega a toda la gestión pública? Pero no es Servir, es el sistema. Recordemos que Servir es el responsable del sistema de recursos humanos. Así es. ¿Ya? En Francia, ya, pero estoy un poco lejos, ¿no? Pero en Francia, para tú ser funcionario público, tienes que haber pasado por el hermano de Servir, digamos, el primo, ¿no? Es la Escuela Nacional de Servicio Civil. No puedes tener ningún cargo de autoridad si es que tú no has pasado por cursos ahí. ¿Ya? En Francia hay 33.000 municipios. Toma. No hay gobiernos regionales y tienes un gobierno nacional. Municipios construidos sobre la base de cómo se dividió el territorio en la Edad Media, ¿correcto? Y funciona. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos centrales ahí es que tú necesitas una persona que entra a la política, quiere ser autoridad de buena fe, pero también tiene que saber cómo funciona el Estado. Exactamente. Eso no tenemos acá. Entonces, Servir tiene un problema estructural, ¿ya? Un problema de nacimiento, una falla de nacimiento, y es que ellos no tienen una obligatoriedad, o mejor dicho, no existe la obligatoriedad de pasar por cursos de Servir para poder asumir una responsabilidad de gobierno. ¿Deberían tener esa Y debería tener eso. Lo primero. Lo segundo, Servir no tiene un presupuesto propio. Es verdad. Utilizan recursos que le dan los ministerios para poder capacitar a quienes los ministerios indican. ¿No tienen presencia en todo el país? Y mucho menos, mucho menos. Por supuesto que hacen sus grandes esfuerzos, pero si tú no tienes una obligatoriedad para que esto ocurra, vas mal. El otro es el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo. Tiene una escuela electoral, ¿no? Y donde imparten cursos para poder generar lo que yo le llamo ciudadanía política en los partidos políticos, para que sean conscientes que lo importante no solo es ganar, sino gobernar bien. Y también ahí ponen cursos de gestión pública, de política pública, para los que quieren aspirar a un puesto de gobierno desde el partido político. Es un esfuerzo también interesante, poco conocido, pero muy interesante el jurado, ¿no? Pero son anécdotas. No tenemos una lógica de capacitación del que quiere esa autoridad. Mira, te cuento una experiencia. Yo un par de años tuve la oportunidad de participar en unos cursos que se dictaban a jóvenes políticos. Entonces iba hacia mi charlita de 3 horas y al final había de todos los partidos, 2 años seguidos fui. Lo primero que me decían los participantes era, profesor, en el partido nunca nos han hablado de esto. Nadie nos ha hablado de problema público. Pero eso se perdió, Flavio. Los partidos antes eran escuelas. Así es, así es. Existía... Y hoy tienen dinero justamente para eso, además. El APRA tenía escuela, el PPC tenía escuela, Acción Popular de gestión, tenía escuela. No te estoy hablando de otras cosas, por supuesto. Así es, de gestión. Y no es un problema de dinero de nuevo. En el Perú el problema no es dinero. ¿Ya? El problema es tener claro qué cosa es lo que hay que hacer y tener la voluntad de hacerlo. Todos los partidos reciben recursos para poder capacitar a sus personas porque es parte de los nuevos acuerdos que existen en el sistema político. La pregunta es, ¿los usan? Segundo,
en quién invierten para que le enseñen a sus militantes. Nosotros en la escuela hemos recibido hasta 3 veces, me parece, solicitudes de partidos para poder... Y hemos capacitado. Claro. Y lo que nos sorprende muchísimo es... tuvimos la oportunidad de dictar un curso a un partido político que tenía más o menos 230 alcaldes elegidos. Yeah. Enseñé algunas de las clases, ¿no? Personas de buena fe. Pero era el comerciante del pueblo que había decidido asumir una responsabilidad. Claro. Profesor, nunca he trabajado en el Estado. No entiendo nada. Bueno, estaba ahí para aprender. Pero te das cuenta que ese señor, el 1 de enero... Pero había voluntarismo, muchas ganas. Pero el 1 de enero tenía que tomar decisiones, sí. Ahora, quizás no es cierto que para gestionar bien se debe saber de gestión. ¿A dónde quiero llegar? Que la forma se supedita al fondo. Es necesario saber bien la materia que se va a gestionar, Flavio. ¿O no? Ahí discrepo un poquito, porque mira, no es cierto que para hacer gestión tienes que saber. O sea, eso no llega por la almohada. O sea, tienes que saber cómo funcionan los sistemas administrativos, tienes que saber que cuando vas a hacer algo... Estabas hablando hace un rato de los serenos, ¿ya? ¿Alguien se ha hecho la pregunta de cuál es el problema público que estamos intentando solucionar? Le queremos dar armas menos letales, estoy aprendiendo, armas menos letales. Pero ¿cuál es el problema público a solucionar? El problema es la vulnerabilidad de la gente. Y entonces, ¿tú necesitas un sereno con un arma menos letal para solucionar el problema? Creo que no. Creo que hay otras muchas cosas que se pueden hacer dentro de la estrategia de seguridad ciudadana. Sí. Y esa es una pieza dentro de otras De todo muchas. un sistema, por supuesto. De todo un sistema. Entonces, esto que estamos dialogando, tienes que saberlo. No va a haber llegado porque lo estás conversando con tus amigos, con tus partidarios. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, sí tienes que saber de la materia, pero para eso está la gente experta. Para eso están los asesores. Es ir y preguntar. Mira, yo creo que una autoridad tiene que tener 5 cualidades, si me permites, ¿ya? Primero, buena voluntad. Sin duda. ¿Ya? O sea, quiere hacer bien las cosas. Segundo, tiene que saber preguntar. Siempre tiene que preguntar. Tercero, tiene que saber escuchar. La gente que está en la zona sabe más que él. Entonces, tiene que aprender a escuchar. Tercero, tiene que tener y rodearse de la gente que le permita trabajar, ¿ya? Y cuarto, tiene que decidir. Si tú no decides, nada de lo anterior sirve. Esas cinco habilidades, suficiente con eso. Ahora, el Congreso, y ya entrando a los propios nudos que el sistema, que la administración pública tiene, el Congreso en varios momentos creó comisiones especiales, por ejemplo, Flavio, que se abocaron a revisar normas repetidas o a revisar normas que colisionaban unas con otras para un poco ¿no? limpiar la parte de la judicatura. En ese mismo sentido, ¿por qué no hay comisiones especiales que revisan la gestión pública en profundidad y dicen esto no, esto sí, esto no, esto sí? Excelente tu pregunta, porque lo que estamos viviendo nosotros ahora es una revolución en este punto que está señalando. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM en el marco de los esfuerzos propios, pero también para que nos inviten a la OCDE, ha desarrollado lo que se llama el análisis de impacto regulatorio. ¿Ya? Ese análisis de impacto regulatorio tiene un procedimiento previo que es algo así como un control de calidad de las normas. Entiendo. Me parece que eso ha sido en el 2020, las fechas pueden estar un poco mal, se hizo una revisión completa de las normas que existen en el país y se derogaron muchas de ellas. Normas como, por ejemplo, una municipalidad en Ucayali que sacó una ordenanza diciendo cuántos perros puedes tener. O sea, cuántos animales domésticos puedes tener en tu casa. ¿Ya? O sea, que no tiene ningún sentido. Se hizo una primera limpieza de las normas. Pero ahora lo que se está intensificando, y de hecho en estos días va a salir el reglamento, es primero identificar esta norma, qué problema público intenta resolver, a qué público objetivo va, tú qué esperas que se logre con esto, y en consecuencia ver si vale la pena o no hacerlo. Ahora se ha vuelto mandatorio para todo el Estado. Esto es inédito en el Perú, ¿ya? Ya las organizaciones como los organismos reguladores ya trabajan en este análisis de impacto regulatorio. La norma sobre medidores que sacó SUNAS hace unos días, que generó cierta polémica, ha pasado por este esquema de análisis de impacto regulatorio y probablemente sufra algunas modificaciones porque no son infalibles los funcionarios. Sin duda. Así hay varias entidades públicas que ya están entrando en esta dinámica de análisis de impacto regulatorio. Lo que tú reclamas, ya existe una institucionalidad y ya se está aplicando esa institucionalidad. Lo cual te genera un escenario distinto, ¿no? No te digo que son
decenas de miles de normas las que hay, no se va a arreglar pues en un año. Así es. Pero lo bueno es que el instrumento sólido ya existe y de hecho esa es una de las razones por las cuales el Perú ha sido invitado a participar en la OECD. De acuerdo. Tema que no puedo dejar de mencionar, el tema de la corrupción, que siempre mella todo el tema en la gestión. Hace unos años pude leer una investigación del Banco Mundial que decía lo siguiente, me pareció muy interesante. Si tú a las personas les preguntas, si un día al bajar de su edificio, de la puerta de su casa, encuentras $100.000, 100.000. y tienen la absoluta seguridad que nadie lo va a ver, ¿tomaría o no tomaría el dinero? Claro. La gran mayoría de personas dijo, tomo el dinero. Claro. Pero a la pregunta, si hubiese una mínima posibilidad de ser descubierto, ¿toma usted o no toma usted el dinero? La gente dijo, no lo tomo. Claro. Si lo que quiero decirte es que de pronto el sistema de control, que es la Contraloría probablemente, no tiene los brazos suficientes para poder llegar a todo el país y poder mirar la corrupción de cerca, Flavio. En arca abierta, justo así decían los abuelos, es verdad. Así es correcto. Entonces, y mucha verdad. Entonces, ¿qué está detrás de esto? Es un tema de integridad en la sociedad. Ok. En la sociedad. Me gustaría ver esa pregunta hecha en sociedades que tienen el tema de integridad mucho más desarrollado. Exactamente. O sea, ¿qué haría un alemán? ¿Qué haría un danés? Suizo? Claro. ¿No? ¿Qué haría un coreano? Claro, por el supuesto. sur, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un serio problema de integridad y que viene, Carlos, yo siempre lo digo, por una herencia histórica. Nosotros tenemos en el Imperio Inca, ¿no? Ama, Sua, Mayuya, Maqueya. Pero si tú le decías la verdad al encomendero, ¿qué te pasaba? Te golpeaban, te pegaban, te mataban. Entonces nuestra sociedad aprendió a mentir como un mecanismo de protección, un mecanismo Pero de hablas de defensa. tareas coloniales. Pero Flavio. por supuesto. Y eso se ha venido reproduciendo. ¿Qué pasaba con el siervo en la hacienda si le decía la verdad al patrón? ¿Qué le hacían? Lo podían matar, ¿no es verdad? Entonces, nosotros el no decir la verdad es algo que está inserto dentro de nuestra construcción social porque viene de la historia que tenemos. Entonces, trabajar esa perspectiva nos va a tardar no sé si muchas ya, pero varias generaciones, ¿no? Y eso involucra un cambio radical. Entonces, ¿qué hacemos en el interín? ¿Nos echamos a llorar al río? No. Lo que necesitamos tener son mecanismos de control, pero que no es la Contraloría que tenga un señor que esté mirando, porque ese señor también puede ser un señor sujeto pasible de corrupción. De corrupción. Entonces tú necesitas mecanismos donde puedas hacer, ¿cómo lo digo? Que tú pienses que te están mirando. Mira, ¿qué pasa en Londres hoy día? Una de las ciudades más seguras del mundo. Tú tienes un montón de cámaras, ¿ya? Pero no todas funcionan. Hay algunas cámaras que simplemente son el aparato que está puesto. La idea pero tú piensas que te están mirando. El ejemplo que te he puesto, claro. Tú piensas que te están mirando, ¿no es cierto? Y sí, y en realidad sí te están mirando, pero no las 40 cámaras, están mirando 3. Entonces, la estandarización de procesos, la automatización de procesos. Eso. Todo eso ayuda. La digitalización. La digitalización. Y el tema que siempre terminamos cada vez que me invitas, la inteligencia artificial. Okay. ¿Crees que eso podría ser el cambio fundamental? Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Así es, porque ¿qué hace? Lo que provoca es que sacas de la ecuación la discrecionalidad de un ser humano y solamente la concentras donde se necesita. Pero en todo lo demás donde hay que poner un check, ya no necesitas una persona que, ya no pongo el check, porque todo lo hace el sistema. Entonces, en la medida que tú tengas más inteligencia artificial inserta en procedimientos públicos, la posibilidad lo que se llama el riesgo de corrupción va a ser menor, porque va a estar en menos espacios. Entonces puedes concentrarte en esos menos espacios para generar transparencia, rendición de cuentas, Pero me quedo pensando en ese ejemplo que es bien interesante y pongo el caso de Migraciones. Migraciones había obtenido cuotas increíbles de servicio al ciudadano, Flavio. Te daban en 2 horas, te daban un pasaporte, ¿no es cierto? Así es. Y todo comenzaba por pague usted, porque podías pagar en línea, metías el código en línea y tenías tu cita tal día en línea. Y claro, ya venía el contacto humano porque estaba la toma de la foto, que hasta incluso la toma de la foto y podría ser. De acuerdo, pero siempre que entra el componente humano, lo que has avanzado en tecnología se daña. ¿Por qué? ¿Por la discrecionalidad? Sí, porque dos escenarios, ¿no? Imagínate un Migraciones que ya hubiera estado utilizando inteligencia artificial. Estoy exagerando. Ok. Usando inteligencia artificial y que sus sistemas ya estuvieran
operando, Ok. ¿no es cierto? En donde la inteligencia artificial dijera, es momento de comprar el pasaporte, porque se está acabando el stock, y sigue el procedimiento, ¿ya? Entra una persona que no tiene idea de migraciones, y además con un objetivo político, Ok. politiquero, Ok. ¿ya? Vamos a hacer que esto, voy a poner a todos mis amigos acá. Ok. La posibilidad de destruir ese sistema existe, ¿Seguro? pero se va a demorar. Se va a demorar. Porque tú no puedes decir desenchufe en la computadora. No puedes, funciona no puedes, así. no puedes. Entonces, afectar procedimientos que están tan estandarizados toma tiempo. Ok. Y en el interín. Y la cadena detecta dónde está el error, además. Porque van a empezar a saltar así las alarmas. Así es, ¿no? claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como no tienes los procedimientos tan estandarizados, no tienes tanta tecnología inserta en la organización, viene una persona y dice, me paran el proceso de compras. ¿Pero por qué si me lo paran? Pero yo soy el de abastecimientos, no voy a permitirlo. Me lo despiden o lo mandan a trabajar al sótano. O sea, la posibilidad de insertarte dentro de la maquinaria es mucho más fácil si tú no has incrementado la tecnología y utilizado mecanismos que hagan que la participación de la persona solamente sea donde se necesita. Es válido decir lo que este señor Flavio Aucejo plantea es muy caro. Yo no lo puedo hacer en mi oficina. Pero no es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque como ya hemos mencionado, el problema del Perú no es dinero. No es dinero. Ahorita viene un nuevo ciclo de precios altos Del de cobre. pero cobre, uranio, litio. aluminio, molibdeno, todos producidos por el Perú. Además tienes la producción de agroindustria, ¿no? Somos primer productor en arándanos, productor en frambuesas. Es decir, no tenemos un problema de dinero per se. No, siempre falta, ¿no? Pero no es un problema de dinero. No son los 80, ¿no es cierto? No, de ninguna Claro, manera. de ninguna manera. De ninguna manera. Y vamos a tener, claro, tenemos el problema de que no ha habido más inversión minera, ¿no? Por todos estos problemas de conflicto que hemos tenido, de acuerdo, pero las minas siguen funcionando, ¿no? Entonces, la inversión que se tiene que hacer no es tan grande. Y lo segundo, ya el Perú ha hecho importantes inversiones en tecnología. Invita alguna vez acá a Marushka Chocobar, la secretaria de Transformación Digital, de Gobierno Digital. Sí. Parece que estuvieras en Suiza. Así. Y no te miente. Nosotros somos el cuarto país en una encuesta mundial, que hace poco salió una nota en El Comercio, en donde la gente piensa que la tecnología y la inteligencia artificial va a generar un bienestar para las personas. El cuarto país en el mundo donde la sociedad piensa eso. Arriba está Arabia Saudita, Estados Unidos, ¿no? Ya el Estado peruano ha invertido en cosas increíbles. Dame un ejemplo. A ver, Mira. Convénceme, Flavio. Existe la plataforma de interoperatividad, donde todas las organizaciones ponen su información disponible. Tú eres un municipio que quiere digitalizar sus servicios, quiere que las personas puedan entrar a través de la página web, ¿ya? Tú vas a la secretaría, haces un trámite menor, ellos te ponen todo. Así como el Google App, tienen los apps, el software libre, en pocas semanas te conectan todo tu sistema a esta plataforma de interoperatividad. Te has vuelto digital en cuestión de semanas. Ah, no te ¿Y creo. cuánto le costó a la municipalidad? Nada. ¿Cuántas hay en esta plataforma digital en este momento? 5 municipalidades. De las 1.800 y pico Así que es, tiene, solo así es. 5. Solo 5. ¿Y por qué? Porque hay que difundir más. Segundo, estaba contando Marushka, ya está en producción, va a salir pronto un robot que en tu WhatsApp tú puedes tener acceso a servicios del Estado. Los 33 servicios que están en gobierno.pe. Quiero sacar mi DNI en el WhatsApp. Ok. Hola Flavio, ¿qué necesitas? Quiero sacar mi DNI porque lo he perdido. Muy bien. O sea, empiezas en un diálogo con este robot del Con WhatsApp. este bot. Con este bot y te empieza a orientar qué cosa es lo que tienes que hacer. Anda al Banco de la Nación. O sea, todo esto ya está disponible. Y tú dirás, pero es que la gente no tiene conexión a Internet. Hay 40 millones de celulares en el Perú. Y somos 33 millones de peruanos. Y eso se resuelve por celular. Por celular. Tú puedes pagar el Banco de la Nación por celular. Las transacciones electrónicas, ya lo hemos conversado. Hoy día todo tú lo puedes hacer por transacciones electrónicas. O sea, eso está disponible. ¿Por qué no lo hacemos masivamente? Porque la autoridad no tiene ni idea de que esto existe, porque no tiene conceptualizado el tema de que tengo que arreglar un problema público, porque estoy pensando y me peleo si le doy o no le doy un paralizador al serenazgo. Claro. Y no me Estamos pongo a pensando en lo pequeño, ¿no? Estamos pensando en lo pequeño, en lo cortoplacista, en lo mediático. ¿Qué cosa me da reflectores Sí, claro. para ver? Que te maten 2 serenos es muy duro también, Flavio, ¿no? Pero eso es una consecuencia.
es una consecuencia que no tomaste acciones antes. Entonces, una autoridad, nadie dice que sea así insensible. Oye, 71 muertos desde enero por no hacer gestión de riesgos de desastres es peor. Es peor, ¿no es cierto? Pero el problema aquí está en que si tú no atiendes cuál es realmente la situación que estás intentando resolver, vamos a tener más muertos. De acuerdo. Una última pregunta, vuelvo al tema de los partidos. Hace algunos meses atrás, un partido político me invitó a Ucayali a dar una charla sobre medios de comunicación. ¿Y sabes qué me gustó de este partido? Que habían organizado las cosas de tal manera que tenían un aparato administrativo, por un lado, que de alguna manera incluso garantizaba la revisión de los candidatos para ver sus propiedades, todos los temas que la ley en algún momento les va a demandar, y por otro lado tenían la parte política. Claro. La parte administrativa manejaba una escuela de gobierno, y esa escuela de gobierno invitaba a estos cursos. Hoy los partidos tienen dinero del Estado para la implementación de estos cursos. Así es. ¿Meterías ahí gestión pública de todas maneras? Bueno, en los casos que yo conozco está. Ajá. Está, ¿no es cierto? Porque ya el partido no solamente tiene que enseñarte a ganar, sino tiene que enseñarte a gobernar. A gobernar, pues. Y recuerda que finalmente estos partidos políticos lo que están buscando es es entrar a la presidencia. Ajá. Ahorita vienen elecciones. Entonces, una forma de hacer currículum, vamos a decir así, es que tus gobernadores y tus alcaldes sean buenos gobernadores y buenos alcaldes. Tú no quieres que, oye, este partido ganó 200 tantas alcaldías, Sí, resulta que la mitad todos fueron corruptos. Sí, claro. No sirve, sirve, claro. no sirve. Si ¿no? te va a impactar en elecciones presidenciales, tienen que haber hecho una buena gestión también. Así es, así es. Tienes que mostrar pues, que sabes hacer por cosas. supuesto, ¿no? por Entonces, supuesto. yo creo que los partidos políticos principalmente son los que son uno de los actores que necesitan capacitarse. Sin duda. Pero también, Carlos, profesionales que quieren entrar al sector público. Ya hemos conversado, Servir no tiene una intervención sistémica en este tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Si tú y yo queremos ser autoridades, nos tenemos que capacitar con la nuestra. O sea, el Estado, ¿qué es lo Si que ha queremos entrar capacitados, dicho sea de paso, Bueno, porque pero podríamos ser voluntaristas como muchos. Digamos, pensemos Esperemos que somos serios. digamos que queremos hacer las cosas bien, no solamente ir ahí de buena fe. Ok. ¿ya? Entonces, si queremos hacer las cosas bien, y ahí no dejarlo Así es. a la divina providencia, necesitamos capacitarnos. O otra situación, ya estamos adentro, nos han contratado como el jefe de planificación o como el jefe de contrataciones, y sabemos lo que nuestro sentido común y nuestros amigos nos dijeron. Lo que ocurre es que el Estado no invierte en su gente mucho. Entonces tú te tienes que capacitar porque no quieres que te voten, ¿correcto? Entonces ahí hay un tema serio, ¿no? Que lo que el Estado ha hecho es, le ha entregado la responsabilidad para hacer un buen trabajo y la responsabilidad de capacitarse al funcionario, cuando debería darle los recursos para que pueda capacitarse. Muy bien. Clarísimo. Flavio, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ahí estaba entonces Flavio Aucejo, experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguiremos hablando de gestión en este programa. El tema es clave. Pausa y volvemos. Por seguir apoyando al expresidente